Bien, entonces vamos a hablar específicamente o empezar con el N-óxido de piridina. Ustedes saben que las aminas terciarias, cuando son tratadas con algunos oxidantes del tipo perácidos, se transforman en los correspondientes N-óxidos. Acá tienen la ecuación de formación. En este sentido, de la piridina al N-óxido vamos con metacloroperbenzoico en cloroformo a 0 grados, o si no, generamos el perácido, en este caso de arriba el peracético, con ácido acético y agua oxigenada, ¿sí? Trabajando a una temperatura un poquito mayor. Acá tienen el mecanismo de la formación del N-óxido. Fíjense que la piridina cede su par de electrones, el par solitario, y así se inicia la reacción, ¿sí? La otra cosa que hay que tener en cuenta, yo ya les había dicho que a veces uno utiliza el N-óxido con alguna finalidad en la síntesis, porque altera un poco las propiedades de la piridina. Por ejemplo, aumenta la reactividad frente a electrófilos y cambia la orientación. Eso ya lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Entonces, bueno, puede transformar transitoriamente la piridina en su N-óxido, hacer esa transformación que le interesa que proceda y que proceda con una cierta regioselectividad, y después remover el N-óxido, que se remueve por hidrogenación catalítica o por reacción con trifenilfosfina, ¿sí? Por reacción con trifenilfosfina, lo que se obtiene, digamos, como subproducto es el óxido de trifenilfosfina, ¿sí? Ese enlace fósforo-oxígeno es muy fuerte, con lo cual esa es la fuerza impulsora de la reacción. La formación de un enlace oxígeno-fósforo y versus, digamos, el enlace nitrógeno-oxígeno. Bien, entonces ya tienen cómo introducir el N-óxido y cómo removerlo, llegado el caso. Vamos a ver un poco las características electrónicas. Yo algo les adelanté ayer. ¿Esto está funcionando? A ver. Sí, estaba funcionando. Ya les adelanté ayer que el N-óxido es muy interesante químicamente porque tiene una función dual, ¿sí? Y eso tiene que ver, o digamos, ya podemos tener una anticipación de estas características mirando las estructuras resonantes. Nacho, esto está un poco suave. O yo estoy sorda o esto está como bajito el volumen. ¿Puede ser? ¿Ustedes me escuchan como siempre? ¿Se oye? Bueno, listo. No te molestes. Si ustedes oyen, está todo bien. Bien, entonces vamos hacia la izquierda. El N-óxido, en este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? ¿Cómo se comporta? ¿Como dador de electrones o como aceptor de electrones en la resonancia? A ver. ¿Qué dijeron? Porque no los escuché. Me parece que estoy yo un poco sola porque estoy un poco resfriada. Entonces, por eso, no escucho el micrófono, no los escucho a ustedes. Griten sin pudor, porque total igual acá además hay ruido. Dador, ¿sí? Este par de electrones solitario pasa a estar compartido con el nitrógeno, con lo cual este par que forma el doble enlace ahora está como carga negativa en esta posición, alfa, gamma, alfa prima, ¿sí? Por otro lado, la otra personalidad del N-óxido es que actúa como un cuaternizante, como puede actuar un metilo, ¿sí? ¿Se acuerdan de las sales de N-metilpiridinio? Esa metilación es irreversible y tiene como consecuencia transformar a la piridina, un compuesto neutro con densidades de carga positiva,
en un compuesto catiónico, o sea que tiene una carga positiva entera, no densidad sino carga, lo cual hace que la reactividad frente a nucleófilos esté muy aumentada, ¿sí? Entonces, si en esta resonancia, o en esta parte de las estructuras resonantes, el N-óxido se comporta como un cuaternizante, ¿sí? Y en realidad, fíjense que lo que estamos haciendo es deslocalizar la carga positiva dentro del nitrógeno, dentro del anillo de piridina, con lo cual aparece en alfa, gamma, alfa prima, ¿sí? Acá tienen los momentos dipolares. El de una amina terciaria va en dirección al nitrógeno y es de un poco más de medio debye. El de un N-óxido de amina terciaria, por ejemplo de trimetilamina, es 5 y algo debye, con lo cual hay una variación muy importante, no sé cuántas veces es, pero muy importante del momento dipolar cuando la amina terciaria se transforma en N-óxido, ¿sí? Fíjense lo que pasa acá en el caso de la piridina, el momento dipolar bueno, supongo que este dato estará bien, aunque me hace un poco de ruido con el que dimos en el primer teórico, pero puede que mi memoria esté fallando. Algo de más de 2 debye. Y el N-óxido tiene un momento dipolar más alto, también en el sentido del oxígeno, o en el sentido, sí, del nitrógeno de esta unión, en este caso, pero la diferencia es menor, ¿sí? Es la mitad, más o menos, de lo que teníamos para las aminas terciarias. Eso tiene que ver con el conjunto de las estructuras resonantes, ¿sí? Con el conjunto de las estructuras resonantes. Muchas veces uno pregunta, o puede surgir la pregunta, bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Toma o da? Toma y da, ¿sí? Toma o da según las circunstancias, según lo que sea necesario. ¿Por qué? Eso, bueno, se aplica a muchas reacciones. Una cosa es la resonancia en el estado basal del sustrato, cuando todavía no sufrió ningún ataque ni nucleofílico ni electrofílico. En ese caso, las estructuras resonantes más contribuyentes son siempre las que tienen todos los dobles enlaces y ninguna carga. Esas son las más contribuyentes, ¿sí? Pero cuando ya el compuesto fue atacado, por ejemplo, por un electrófilo, ¿sí? Ahí ya la aromaticidad se destruyó. Entonces, las estructuras resonantes que involucran al sustituyente se hacen mucho más importantes, ¿sí? Porque la primera resonancia a veces se llama también sacrificial, la resonancia del sustrato al cual todavía no le ocurrió nada, porque empezamos a crear cargas positivas y negativas, cuando en realidad, digamos, lo más contribuyente en el caso de la piridina son las dos piridinas con los doble enlace para un lado, doble enlace para el otro, sin ninguna separación de cargas. Eso es lo más contribuyente. Lo otro contribuye también, pero lo más contribuyente, las estructuras más estables son las que tienen el sexteto, ¿sí? Cuando ocurrió una CA, una SNA o lo que sea, entonces ahí sí el efecto de los sustituyentes del nitrógeno, del heterociclo, en algún caso, empiezan a ser más importantes, ¿sí? Porque ahí no hay lo que había en el sustrato, que es separación de cargas. La piridina sola, sin que le haya ocurrido nada, nosotros empezamos a crear separación de cargas al escribir las estructuras resonantes, ¿sí? Esa es una situación, y en el intermediario lo que hay es dispersión de una carga. La carga que se creó por entrada del electrófilo, por entrada del nucleófilo, es dispersada por todo el sistema. Entonces ahí esas estructuras que involucran cargas, etcétera, y que involucran a los sustituyentes, empiezan a ser mucho más contribuyentes que las que no lo involucran, o no los involucran, ¿sí? Por eso también es que cuando uno les pide que hablen, por ejemplo, de la orientación, es preferible y es más correcto que usen, o sea, se puede hacer a partir del sustrato en general, no en los pentagonales, pero sí en los hexagonales. Pero es más correcto hacerlo a partir de los intermediarios de reacción, ¿sí? Porque ahí los efectos mesoméricos son más importantes,
¿sí? La contribución de estructuras con heteroátomos cargados es mucho más importante que en la piridina basal, digamos, antes de que haya sucedido ningún ataque. Bueno, a partir de lo que vimos sobre los momentos dipolares y sobre las estructuras resonantes, digamos, donde el oxígeno se comporta como un dador y donde el oxígeno se comporta como un cuaternizante, podemos ver dos cosas, ¿sí? En este caso tenemos estructuras donde se deslocaliza una densidad de carga negativa. Eso puede hacernos anticipar una mayor reactividad frente a electrófilos y, lo que es muy importante, un cambio en la orientación. ¿Sí? La reacción de la piridina con electrófilos ocurría ¿en qué condiciones? Suaves, drásticas. A ver. Drásticas. ¿Sí? La piridina da mal la sustitución electrofílica aromática. ¿Dónde orientaba? Orientaba a la posición menos desactivada. Alfa, beta, gamma. Hablen fuerte porque hoy evidentemente no escucho nada. Incluso pueden decir barbaridades que quizás ni me entere. A ver, mojen el dedito y busquen en el cuaderno. Posición 3, perfecto. Siempre alguien nos salva del derrape total. Posición 3. Con el N-óxido tenemos aumentada la reactividad debido a estas estructuras resonantes y obviamente a las que van a ver en los intermediarios, y hay un cambio en la orientación. O sea que si quiero la 4-nitropiridina, obtengo primero el N-óxido, luego hago la CEA, que va a ir predominantemente a 4, y luego remuevo el N-óxido con trifenilfosfina y tengo la 4-nitropiridina, que parecía imposible. ¿Sí? Bien, ya me estoy adelantando a los hechos. ¿Y qué me dicen los hechos? Que dependiendo de las condiciones, puedo obtener la 4-nitro, que era lo que decíamos, o si trabajo en un medio muy ácido, que sea capaz de protonar este oxígeno con carga negativa, ¿sí? Ya ese efecto dador de electrones va a estar anulado, bloqueado, con lo cual vamos a tener orientación en 3. Lo que pasa es que la protonación de ese oxígeno del N-óxido no es fácil, ¿sí? Entonces digamos que normalmente uno obtiene, en condiciones en las cuales no podría obtenerlo en la piridina, obtiene el gamma nitro. No, estoy tratando de ver a qué me refería yo misma cuando escribí esto. 2 o 3 metil, halo y metoxi. Bueno, no sé. Ya me acordaré. Si se protona, es probable. Sí, es probable. Sí. Es probable, aunque después voy a intentar ver o meditar o recordar por qué apareció eso. Bueno, acá tenemos las estructuras resonantes. Ojo cuando hacen la resonancia del N-óxido, ¿sí? El N-óxido ya de por sí electrónicamente no es una cosa absolutamente obvia. Cuidadito con las cargas. Cuando uno hace resonancias tiene que hacer un chequeo que es absolutamente elemental, que es que si la estructura de partida, bueno, supongamos acá las estructuras de partida van a ser estas, ¿sí? Tienen
dos cargas positivas y una negativa, la resultante es 1 positivo, todas las estructuras resonantes que salgan de ella van a tener que tener un balance de 1 más. ¿Sí? Eso es algo que uno dice, obvio. Bueno, pero después, obvio se lo llevaron preso porque en el momento del examen nada es obvio. ¿Sí? Uno está como a veces un poco alterado y lo que resultaba obvio resulta que no lo es. O sea que ese elemental chequeo tienen que hacerlo. Pensemos, ya que estamos en tren de cosas elementales, que si empezamos o partimos de una molécula neutra como es el N-óxido, una positiva y una negativa, cuando ingrese el electrófilo que tiene carga positiva, la resultante va a tener que tener una carga positiva, sumando todo le tiene que quedar una carga positiva, porque si no, algún electrón voló, desapareció o apareció. Bien, con estas cosas elementales en mente, vamos a mirar un poco qué es lo que obtenemos. Tenemos una primer serie de estructuras, ¿sí? Fíjense que en este caso el N-óxido no, digamos, no aporta ni toma electrones ni nada. En este otro caso tampoco, y acá sí. ¿Sí? Vamos a la posición 3. El N-óxido no puede hacer nada en posición 3. No puede ceder electrones a posición beta, digamos. Y si nos vamos a la posición 4, que ya habíamos anticipado que es la favorecida, vemos también que en este caso no, intervienen los electrones del N-óxido, pero acá tenemos una estructura que tiene una sola carga, en donde no hay, mejor dicho, cargas positivas, que obviamente las dos cargas positivas se repelen y eso trae inestabilidad y hace que la estructura sea menos contribuyente. Específicamente, en posición gamma, tenemos nuevamente esta situación de estos sistemas que yo les decía que se llamaban paraquinoides. Esta estructura específicamente es totalmente simétrica, considerando que este carbono es sp3, o sea que el electrófilo y el hidrógeno no están en el plano, sino que están hacia atrás y adelante, no importa la orientación, porque después total no hay quiralidad, pero como consecuencia de eso, la estructura de la izquierda y la estructura de la derecha son totalmente equivalentes, y eso en resonancia es importante. ¿Sí? La estabilización es mayor cuando hay dos estructuras que son equivalentes, o más, que son equivalentes. Entonces recuerden que las más contribuyentes son aquellas donde no hay dos cargas positivas resonando en el mismo sistema. Bien. Sobre la sustitución nucleofílica, les queda a ustedes hacer las estructuras resonantes. El resultado a justificar, bueno, que aumenta la reactividad, van a ver que en algún momento ese oxígeno va a empezar a actuar como el bloque de estructuras de la derecha. ¿Sí? Cuando el oxígeno entre en la resonancia, va a empezar a actuar de esta manera, tomando electrones. ¿Está? Obviamente eso va a pasar cuando la reacción ocurra en 2, 4 o 6. ¿Sí? Cuando ocurre en 3, no hay carga positiva deslocalizada en 3. Cuando la reacción se plantea en 3, no vamos a poder obtener estructuras especialmente contribuyentes. Bien, una palabrita sobre las sales cuaternarias de piridinio. Recordemos que la formación es a partir de piridina y derivados halogenados, es una SN2, que la aromaticidad se retiene en la sal de piridinio, sigue estando en sexteto pi. Estos electrones que forman este enlace están por fuera,
¿sí? Y perpendiculares al sistema pi, con lo cual pueden dar un ataque nucleofílico. Recuerden también que la metilación es irreversible, ¿sí? Ayer hablábamos de alquilación versus acilación. Las acilaciones son reversibles, sobre todo en la piridina, y las alquilaciones no lo son, ¿sí? Como es de esperar, y ya algo venimos diciendo, el hecho de que el compuesto resultante, la sal cuaternaria de piridinio, tenga una carga neta positiva, va a aumentar la reactividad frente a nucleófilos, conservando la orientación, y obviamente va a disminuir la reactividad frente a electrófilos, al punto de hacerlas prácticamente inertes frente a las sustituciones electrofílicas aromáticas, a menos que la piridina contenga algún sustituyente muy activante. Entonces en ese caso se van a contrabalancear un poco los efectos y la CEA va a ser posible. No va a ser óptima, pero va a ser posible, ¿sí? Sobre la sal, qué sé yo, el ioduro de N-metilpiridinio, no va a haber sustitución electrofílica aromática. Está demasiado desactivado, ¿sí? Es peor que un nitrobenceno. A ver, acá tenemos algún ejemplo de reacción con nucleófilos. El ataque preferencial es en 2, en este caso. Se forma el aducto, digamos, y el aducto luego sufre una oxidación porque este protón aparentemente no se elimina tan fácil, y cuando ese protón no se elimina tan fácil, perdón, estoy diciendo algo que no va, hidruro, no protón, porque estamos en la nucleofílica. Cuando ese hidruro no se elimina tan fácil, hay que utilizar un oxidante, ¿sí? El resultado sería la N-metil 2-hidroxipiridina, pero bueno, el tautómero más estable es este. La otra reacción que tenemos es la sustitución nucleofílica con un compuesto organometálico, en este caso un Grignard. Nuevamente pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense, y eso es súper importante, que el intermediario de reacción no tiene carga. ¿Por qué? Teníamos una sal positiva, con carga neta positiva. Es atacada por un nucleófilo, sea un Grignard, sea un oxidrilo, lo que sea, que tiene carga negativa, con lo cual, si el ataque ocurre en posiciones alfa o gamma, vamos a poder escribir estructuras resonantes sin carga, que esas son súper contribuyentes y hacen que todas las demás realmente no califiquen. ¿Está? Nuevamente, para asistir la salida del hidruro, se utiliza un oxidante y obtenemos la sal de piridinio cuaternaria con un resto alquilo o arilo que venía del compuesto organometálico, ¿sí? Es importante que recuerden este tema de la posibilidad de tener un intermediario con una estructura resonante que no tiene carga, porque eso justifica, más allá de esa justificación cualitativa que hacíamos, que bueno, si la especie tiene una carga positiva, obviamente va a ser más reactivo frente a un nucleófilo que si tiene una densidad de carga positiva. Eso es un razonamiento cualitativo que corre, ¿sí? Pero encima, digamos, más a nuestro favor, porque los intermediarios de la sustitución nucleofílica, cuando esta se da en posiciones 2 o 4, evidentemente la favorecida es 2, pero digamos la explicación a nivel electrónico es exactamente la misma, es posible escribir intermediarios o estructuras resonantes de intermediarios que no tienen carga. Porque tenés acá una carga positiva, el oxidrilo ataca con sus electrones, ¿sí? Este par se vuelca sobre el nitrógeno. El oxidrilo queda sin carga porque esos electrones son los que formaron el enlace oxígeno-carbono, y el nitrógeno queda sin carga porque este par de electrones se volcó hacia el nitrógeno. Eso es lo que pasa.
después sale el hidruro, y con la oxidación terminamos acá, ¿sí? En la N-metilpiridona. No, porque habría que ver, o sea, tendría que tener algo para escribir y ver qué es lo que pasa cuando sale este hidruro. Sí, a ver, tendría que venir este par aquí, ¿sí? A estar compartido entre el nitrógeno y el carbono 2. Ahí el nitrógeno volvería a adquirir la carga, pero si después el par de electrones del oxígeno acá pasa a formar el doble enlace, ya olvidémonos de este que ya se fue, pasa a formar el doble enlace acá, este doble enlace volvería sobre el nitrógeno. Si quieren, si encuentro algo con que escribir, después lo escribimos acá, porque la verdad que esto de estar imaginándose 3 pasos para adelante puede ser un poco confuso, ¿sí? Pero piensen, el hidruro desaparece, ¿sí? El par de electrones del nitrógeno, que no está dibujado, pasa a formar el doble enlace, digamos, nitrógeno-carbono 2, ahí el nitrógeno adquiere carga, y después alguno de los pares solitarios del oxígeno pasa a estar compartido, con lo cual este doble enlace vuelve sobre el nitrógeno. Y ahí quedamos con la estructura final. Y en este caso queda ahí, ¿sí? Porque acá evidentemente es más estable la forma tautomérica, digo, y después lo pensamos si son tautómeros o no. La forma más estable es la de lactama, digamos, la de amida intramolecular, frente a lo que podría ser la sal de 2-hidroxipiridinio, ¿sí? De N-metil 2-hidroxipiridinio. Eso debe ser menos estable, con lo cual obtenemos algo que es parecido al tautómero amida. Acá no lo llamaría yo tautomería, lo llamaría forma, ¿sí? Porque tautomería implica migración de un protón. Bueno, no, lo llamaría forma lactama para estar cubierta, a menos que después uno se pone a pensar, a buscar, pero no es tautomería en este caso. No, tal cual, por eso no son tautómeros. No hay NH, no hay protón lábil, digamos. Acá sí uno ve una estructura, bueno, pero acá todavía no se fue el hidruro, o sea que todavía no terminó de ocurrir la SNA, ¿sí? Bien, pasemos ahora a los alquilderivados, que, como ya se podrán imaginar, la cuaternización del nitrógeno tiene un efecto sobre la acidez de los grupos alquilo en posiciones 2 y 4. ¿Cuál se imaginan que va a ser ese efecto? Y no lo lean de ahí que está escrito. Te estamos agregando una carga positiva. La acidez de los grupos alquílicos va a aumentar, va a disminuir, no le va a pasar absolutamente nada. Tiene que aumentar, ¿sí? Tiene que aumentar porque como consecuencia de la acidez va a haber una desprotonación. Como consecuencia de la desprotonación va a haber una carga negativa ahí deslocalizada, y si tenemos en alguna parte de la molécula convenientemente ubicada una carga positiva, seguro que va a aparecer una estructura neutra. Y bueno, sí, tal cual. Fíjense que con piperidina, que es una base orgánica, es una amina secundaria, ¿sí? O sea que no le estamos poniendo ni hidróxido, ni butilitio, ni ninguna base inorgánica, y mucho menos una base fuerte. En presencia de piperidina logramos la desprotonación en un grado, digamos, no digo completo, pero muy importante.
Y empezamos a plantear las estructuras resonantes hasta llegar a esa que no tiene cargas. Ninguno de los átomos está cargado, lo cual por supuesto que aumenta mucho su contribución hasta el punto de hacerla la absolutamente más estable de lejos, ¿sí? Muchas veces en los libros aparece solo la estructura más estable, el resto se lo tiene que imaginar uno. Pero bueno, cuando pasa así es porque justamente coexisten dos cargas convenientemente ubicadas que pueden llegar a dar como resultado algo neutro. Bien, esta es la estructura más contribuyente, pero que también, como suele suceder, no es la que explica la reactividad. O por lo menos no es tan obvio explicar la reactividad teniendo en cuenta esta estructura. Para explicar la reactividad es más fácil tener en cuenta esta otra estructura, ¿sí? Entonces tenemos una especie con esta carga negativa que se comporta como nucleófilo y como nucleófilo fuerte, ¿sí? Y tenemos por acá un electrófilo benzaldehído. No es el único, pero bueno, es el ejemplo que acá les traje. ¿Y qué va a ocurrir de las reacciones vía carbanión-enolato? En este caso no son carbaniones-enolato, pero son carbaniones estabilizados también. Bien. La eliminación de agua es un segundo paso. La eliminación de agua ocurre después porque se genera este sistema alfabeto insaturado. Pero ¿cuál es el producto inicial? ¿Qué había por acá? Un alcohol, ¿sí? Un alcohol, más concretamente ese alcohol estaba aquí, porque ese alcohol es el producto de adición entre este anión y el benzaldehído, donde está el carbono carbonílico, es donde va a aparecer el alcohol, ¿sí? Entonces tenemos una adición nucleofílica seguida de eliminación de agua espontánea. Si uno quisiera, por eso no lo escribí, aislar el alcohol correspondiente, se vería en problemas porque ese alcohol deshidrata con trazas de protones que andan en el medio ambiente, digamos. No hay que agregarle clorhídrico, no hay que hacer absolutamente nada. Hay que hacer muchas cosas si uno quiere atrapar el intermediario, porque ese intermediario se descompone solo, ¿sí? Bueno, vamos, que falta poco. A ver esto de los ácidos piridín carboxílicos. Bueno, simplemente que son más fáciles de decarboxilar que los ácidos benzoicos. Y bueno, eso se relaciona con la posibilidad, con la estabilidad de esta especie, ¿sí? Esa especie, fíjense, las flechas, bueno, cuando se pasa a PDF las flechas quedan siempre horribles, pero esto viene acá. O sea, este par de electrones va hacia el carbono, mientras que este par de electrones queda aquí, ¿sí? Eso es lo que se llama una hilida. ¿Y dónde está este par de electrones? ¿Es parte del sistema pi o no? Una pregunta comprometedora, realmente. Mira, no importa que razonen demasiado en este caso. El sistema pi se va a alterar. En general, no. ¿Sí? Si es posible que no se altere, no se va a alterar. Con lo cual, los electrones, estos darían un 8 electrones pi, eso ya es antiaromático directamente. Así que, sin matarse demasiado, lógicamente, esos electrones no van a estar perturbando al sistema pi. ¿Dónde están? Ya es el segundo paso, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Qué pasaría si viniera un protón, así, hipotéticamente, ¿no?
Protón, 2 electrones aquí. ¿Qué pasaría? Se unen, ¿sí? 2 electrones, un protón que no tiene electrones, se une y te forma un enlace CH y listo. ¿Sí? O sea, ¿dónde estaban esos electrones? En el mismo lugar, análogo, digamos, exactamente análogo a donde estaría un enlace carbono-hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? En un orbital sp2. O sea que no está interactuando con el sistema pi. ¿Sí? Y de hecho, un poco lo que pasa es eso, desprotonación, y esta parte acepta un protón y nos queda la piridina. Bueno, acá tienen algo sobre la facilidad relativa de carboxilación. Mírenlo, yo quisiera que fuéramos ya a seguir con la quinolina. A ver. Bueno, acá ya no queda nada. Vamos a avanzar un poco sobre los heterociclos benzofusionados. Si no, el viernes me voy a tener que quedar hasta las 10 de la noche para terminar todos los temas. Bien. Vamos entonces a hablar de los heterociclos pi deficientes benzofusionados. ¿Sí? Esos pueden ser quinolina o isoquinolina, según la fusión sea en esta posición o en esta otra posición. En esta otra posición. Tenemos acá las estructuras más contribuyentes de la quinolina. Fíjense que la resonancia está un poco restringida con respecto a lo que sería la piridina y a lo que sería el benceno. Si pensamos, el benceno tiene principalmente 2 estructuras, la piridina tiene 3 estructuras, con lo cual acá tenemos, bueno, en realidad, a ver, sí, digamos, estas estructuras provienen de, fíjense que son todas neutras, provienen de simplemente reacomodar los dobles enlaces, ¿sí? En esta y en esta se conserva la aromaticidad del sistema de benceno, en esta no, ¿sí? Acá se conserva la aromaticidad del anillo piridina, acá no, y acá sí, ¿sí? Y después, como estructuras polares, no vamos a tener todas las que eran posibles en la piridina, sino que vamos a tener estas dos, ¿sí? Porque ya después, si empezamos a continuar el movimiento de electrones para generar nuevas estructuras resonantes, vamos a perturbar la aromaticidad del anillo bencénico y eso, la energía inmediatamente aumenta, con lo cual esas estructuras son tan poco contribuyentes que ni siquiera se dibujan. Bueno, hay muchas cosas en común entre piridina y quinolina, ¿sí? Algo habíamos mencionado en el primer teórico, en la parte de generalidades, sobre la estabilidad de estos sistemas benzofusionados, cómo era con respecto a lo que son los dos sistemas por separado. ¿Sí? Ya habíamos dicho que la estabilización por aromaticidad, en el caso de la quinolina, era menor que la sumatoria de las estabilizaciones o de las energías de resonancia del benceno más la piridina, ¿sí? Eso va a traer algunas consecuencias que ya vamos a ver, pero está bueno recordarlo para que después lo tengamos a mano para explicar algunas cosas sobre la reactividad, ¿sí? El primer ítem que tenemos tiene que ver con la basicidad de la quinolina, que es totalmente comparable con la de la piridina y se relaciona, como siempre, con los electrones que están fuera del sistema pi, aquí también. Por eso es tan similar a la de la piridina, y que recuerden, para tenerla más o menos en la escala, que es como la de la anilina, más o menos en valores, ¿sí?
Tenemos acá también el valor de momento dipolar, que es de 2, algo más de 2 de Bay, lo cual obviamente se relaciona con la contribución de estructuras polares. No es un gran momento dipolar, pero tiene su momento dipolar. Siguiendo la analogía, en condiciones suaves va a reaccionar reversiblemente con electrófilos en el nitrógeno, y lo nuevo es que en condiciones enérgicas reacciona con electrófilos, pero en la parte bencénica. ¿Sí? Ahí vemos claramente lo que es un heterociclo pi deficiente, un heterociclo donde la reactividad frente a la CA está disminuida. En la piridina, el electrófilo, digamos que no tiene otra opción que atacar a la piridina o no hacer nada, por decirlo de alguna forma. En cambio, en la quinolina hay una parte que es un anillo bencénico desactivado, pero no tanto como en la parte piridínica. ¿Sí? Entonces vamos a tener reacción con electrófilos en condiciones más drásticas en la parte bencénica. Ya vamos a ver la orientación. Y bueno, no sé para qué avancé. Obviamente, si seguimos más o menos todo este razonamiento, con los nucleófilos va a ocurrir lo opuesto, ¿sí? El nucleófilo va a preferir el anillo pi deficiente con densidad de carga positiva sobre las posiciones 2 y 4, ¿sí? Para los ataques. Bien. Acá tenemos los intermediarios, a los cuales le faltarían realmente los corchetes. Por algún motivo no están. Se ve que ya a esa altura hasta yo me cansé de escribir los corchetes de la estructura resonante, pero bueno, pónganselos porque son especies que no se aíslan, ¿sí? Acá tienen todos los ataques. Como ya sabemos que el ataque va a ser en el anillo bencénico, no planteamos los otros ataques. Y lo que dice acá, solo escribimos las estructuras resonantes donde no se perturbe el anillo, el sistema pi de la piridina, ¿sí? Porque el sistema pi del benceno, como ocurrió el ataque y se generó la carga positiva, ya la aromaticidad se perdió, ¿sí? A ver qué tenemos. Bueno, tenemos en estos dos casos dos estructuras y en estos dos casos una estructura, con lo cual los productos van a ser o en 5 o en 8. Digamos, no hay, a ver si hay algún otro ejemplo, no hay una estabilización diferencial de esas posiciones. Digamos, las estructuras resonantes que se pueden escribir de los intermediarios son análogas, nada decide, con lo cual vamos a tener mezclas que en estos casos son aproximadamente mitad y mitad, de derivado nitrado en este caso o halogenado en posiciones 5 y 8, ¿sí? No se olviden de repasar las posiciones de los sistemas fusionados. Acuérdense que se empieza a nombrar desde la fusión, ¿sí? Yo podría empezar por acá o podría empezar por allá, o si también podría empezar por acá. Pero del punto de la benzofusión se empieza a nombrar la primera posición adyacente que en lo posible la que esté más cerca del heteroátomo posible, ¿sí? Acá en este caso justamente está ya el heteroátomo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Eso no se olviden, porque después cuando uno, en vez de escribir el compuesto, lo nombra, si el compuesto está mal nombrado, no van a poder seguir con la secuencia o hacer la transformación que se les pida, ¿sí? La única excepción a esta regla de una mezcla aproximadamente mitad y mitad es la sulfonación, porque no sé si se acuerdan que la sulfonación del benceno es reversible. Y según a la temperatura que se haga,
se obtienen productos de control cinético o de control termodinámico, ¿sí? Evidentemente, 90 grados son condiciones de control cinético, o sea que se obtiene el producto más fácil, que tiene menor energía de activación, y eso probablemente tenga que ver con una interacción entre el ácido sulfónico, el grupo ácido sulfónico, y el nitrógeno piridínico, que es básico. Digo probablemente. Bueno, vamos a ver qué pasa frente a nucleófilos. Ya dijimos que el ataque nucleofílico va a ir a la parte piridínica, que es la más reactiva frente a nucleófilos. Y tenemos acá planteadas las estructuras que resultan del ataque nucleofílico, ¿sí? Entonces el nucleófilo puede atacar en 2, en 3 o en 4, ya habiendo visto las estructuras resonantes, que es lo que podemos anticipar. ¿Dónde estaban las cargas? En las estructuras resonantes. ¿Dónde están las cargas en las estructuras resonantes de la piridina? Las cargas positivas. Hablen fuerte porque no escucho nada. Tampoco había nada para escuchar. Si planteamos la resonancia, plantéensela acá, ¿sí? ¿Qué hacen con estos electrones? Hacia el nitrógeno, carga positiva. Siguiente estructura resonante, estos electrones forman el doble enlace acá, carga positiva. O sea que ya mirando el sistema sin escribir todo esto, estamos bastante orientados a que la sustitución nucleofílica no va a ocurrir en 3 y va a ocurrir en 2 o 4. ¿Sí? En este caso tenemos dos posibilidades, o sea, muchas de ellas son reacciones, pueden dar el producto en 4, pueden dar el producto en 2 y están sujetas a control cinético o control termodinámico. Acá hay un ejemplo. Epa. Vamos a centrarnos en esta primera parte del esquema. Tenemos la reacción con amiduro de potasio en amoníaco líquido a menos 65. ¿Sí? El amiduro ataca en posición alfa. Y si dejamos que la temperatura suba a menos 45, fíjense que estábamos a menos 65, si la temperatura sube un poco, tenemos esta migración a la posición 4, ¿sí? Mientras que si seguimos, digamos, esta primera parte izquierda, digamos, de la ecuación es lo que uno esperaría. Ataque del amiduro en posición 2, estabilización, porque hay una interacción del catión con el par electrónico y con la carga negativa. Seguimos a menos 65, no hacemos nada extraño y obtenemos la 2-aminoquinolina y eso sería, digamos, lo que uno espera. ¿Sí? Si damos un poco más de energía al sistema, o sea, si la temperatura la elevamos 20 grados, vamos a tener que se forma este producto, el producto en 4, que finalmente va a originar la 4-aminoquinolina, ¿sí? Entonces, bueno, a eso me refiero con control cinético y control termodinámico. Este es el producto que se forma más fácil y más rápido, menor energía de activación. Este es el producto que se forma más lento, pero evidentemente es termodinámicamente más estable, con lo cual no revierte y una vez que se formó, ahí se quedó, pasa, digamos, a un valle de energía y de ahí no se mueve, ¿sí? La otra cosa que quiero que noten es la presencia de un oxidante. ¿Qué pasa
Y digamos, en ese sentido, la menor energía relativa, por supuesto, porque los dos sistemas no son isoméricos, con lo cual no se puede hablar de valores absolutos, pero la menor estabilización por aromaticidad de la quinolina con respecto a la piridina, y siempre hablando en términos relativos, hace que la rearomatización para que ocurra la rearomatización hay que agregar un oxidante fuerte, permanganato, ¿sí? Si no, no rearomatiza. Recuerden que tiene que eliminar hidruro, ¿sí? Ya en la piridina a veces hacía falta para rearomatizar un oxidante que en general era oxígeno del ambiente o era alguna otra cosa así, digamos, muy suave, ¿sí? En este caso es permanganato de potasio, o sea que es un oxidante fuerte. ¿Está? Eso se relaciona con la menor estabilidad relativa que tienen los derivados de quinolina con respecto a la piridina por su menor grado, digamos, de aromaticidad. Entonces, si el intermediario está a esta altura, ya no vamos a bajar, cuando rearomatiza no bajamos en energía tanto, bajamos un poco. Y quizás ese poco no alcanza como fuerza impulsora de la reacción, con lo cual hay que forzar eso utilizando un oxidante. Esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia es, mirando un poco estas temperaturas tan bajas, yo no me acuerdo, seguramente habremos puesto para la reacción con amiduro de la piridina las condiciones. Las condiciones no son justamente menos 65, si es una reacción, no digo que requiera condiciones drásticas, pero es una reacción que requiere temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si la misma reacción en el núcleo de quinolina se hace a menos 65. Menos 65 es una temperatura muy baja. ¿Qué pasó con la reactividad entre la piridina? No la tenemos dibujada, pero se la imaginan, y la quinolina. Frente a nucleófilos, ¿qué pasó? O sea, si acá tenemos que, ni siquiera nos alcanza con hacer la reacción metidos dentro del freezer, peor, ¿sí? Tenemos que hacerla, no sé, en el polo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos tratando de frenar? Exacto, es mucho más reactiva la quinolina frente a nucleófilos que la piridina, con la cual se relaciona en cuanto a su estructura electrónica en forma absoluta, ¿sí? Eso también es una consecuencia de la menor estabilización por aromaticidad, siempre en términos relativos, que tienen estos sistemas fusionados, benzofusionados, ¿sí? La energía de estabilización por aromaticidad es menor, con lo cual, digamos, si en la piridina empezábamos la reacción con la piridina en este nivel, luego pasábamos para que se forme el intermediario de la sustitución nucleofílica hasta acá, y después rearomatizábamos hasta allá abajo. Ahora no va a ser así, ¿sí? No vamos a partir de acá, sino vamos a partir de acá. El estado de transición va a estar más cerca porque partimos de más arriba, nada más que eso, ¿sí? Y después vamos a caer, pero no vamos a caer tanto cuando rearomatice. Y ya del derivado sustituido. No vamos a volver a la posición de origen porque obtenemos otra cosa. ¿Sí? Entonces, a esta primer adición, que es el paso limitante de la velocidad de reacción, quizás no en este caso, pero que suele ser, va a tener una energía de activación menor porque estamos empezando, el sustrato tiene comparativamente un contenido energético mayor, con lo cual el salto es más pequeño. Y eso se traduce, la verdad que en forma muy cruda, en las condiciones de reacción. Si una reacción, bueno, probablemente estas no sean las mejores condiciones si uno quiere obtener altos rendimientos de este compuesto, ¿sí? Pero esto seguramente se hizo para encontrar el punto, los dos puntos del sistema donde predomina el control cinético o el control termodinámico. Quizás la reacción no se haga así, pero si la reacción ya está transcurriendo a menos 65, en la piridina eso no ocurriría. Eso ya nos está dando una idea cualitativa de
el cambio en la reactividad, el incremento en la reactividad cuando pasamos de piridina a estos sistemas fusionados, quinolina en este caso. Más ejemplos. Tenemos la reacción con un aril, un organometálico derivado que contiene un resto arilo. La orientación más favorable es 2 también en este caso. Por hidrólisis, ya fíjense que si hidrolizamos, o sea, ¿qué tipo de reacción es desde acá hasta acá? Ácido base. Bien, ven que algunas personas no se dejan marear porque con todo ese lío que hay ahí, decir que es una reacción ácido-base se puede caer en varias trampas, pero sí, realmente es una reacción ácido-base. Este nitrógeno negativo se protona y podemos incluso aislar lo que se llama el aducto, que es la unión de reactivo y reactante, cosa que no hubiéramos podido hacer en la piridina jamás. O sea, se libera el hidruro y adelante ya obtenemos la piridina sustituida. Acá podemos parar en este paso si por algo nos interesa, y si nuestro objetivo sintético es el arilo en posición 2, tenemos que tratar con un oxidante, que en este caso es, acá digamos, se tiene que ir el hidruro para que rearomatice. Tenemos que tratar con un oxidante que es el nitrobenceno y calor para que ese hidruro finalmente se termine yendo y obtengamos el sistema aromático nuevamente, ¿sí? Ya que estamos con los oxidantes y reductores, eso me recuerda algunas cosas que a veces corrijo en los exámenes, que son ya, digamos, no sé cómo llamarlas, imperdonables o inadmisibles o como más les guste a ustedes, ¿sí? Primero, la primera pregunta es ¿en qué se transforma el nitrobenceno? ¿No? Pues lo estamos usando como oxidante. ¿Qué le pasa al nitrobenceno? Se reduce a anilina. Bien, me parece. Tenemos un nuevo químico heterocíclico en el grupo. Esa es la primera. Y la segunda es llamarles la atención sobre algunas cosas que son realmente, si no saben en qué termina el nitrobenceno acá, bueno, no importa. Pero lo que sí, no pueden oxidar con borhidruro y reducir con permanganato, ¿sí? Eso es una barbaridad. Es absolutamente inadmisible. Porque si queremos obtener un compuesto con más hidrógeno, echándole o agregándole permanganato de potasio, que tiene potasio, manganeso y oxígeno, estequiométricamente el hidrógeno no se sabe de dónde sale, ¿sí? Entonces, bueno, estén atentos. Yo sospecho que entre ustedes, que realmente han venido todos estos teóricos, no va a haber gente, pero hay gente que está escuchando, que abra las orejas. Ese tipo de errores, a esta altura del partido, que ya se están yendo de la 2, son totalmente inadmisibles, ¿sí? Es como decir, bueno, no, de esa parte no se aprovechó absolutamente nada desde, no sé, en un año de tiempo no se aprovechó absolutamente nada. Así que cuídense de esos errores que realmente son tan garrafales que, digamos, por más que uno quiera, no se puede hacer nada. Seguimos con los ejemplos. Vamos a la reacción con el ion oxidrilo. Este aducto se obtiene bien. Luego hay hidróxido de potasio, 240. Una pérdida de protón y pérdida de hidruro, por eso no lo encontraba, ¿sí? Este como protón, este como hidruro forman este hidrógeno 2 que se va del sistema, con lo cual es fuerza impulsora eso, desplaza todos los equilibrios. Bien, terminamos en la sal de potasio.
luego esto por agregado de agua, simplemente nuevamente hay una reacción ácido-base. Tenemos la 2-hidroxiquinolina, que como ya vamos a ver, existe predominantemente como el tautómero carbonílico, ¿sí? Bien. Y por fin tenemos un ejemplo donde la posición 2 está ocupada, con lo cual el nucleófilo, ¿sí? Por ejemplo, a ver dónde estábamos, nuestro sustrato es este. Si hay una nueva sustitución nucleofílica, el nucleófilo va a atacar en posición 4. Fíjense también que de una manera u otra siempre me estoy manejando con restos arilo en posición 2 cuando estamos en presencia de nucleófilos. ¿Por qué será? Nunca puse un metilo, nunca puse un etilo. Para que estabilicen la carga es una razón, pero digamos, no podría poner, o sea, si yo hubiera trabajado sobre un metil derivado, ¿sí? El producto de la reacción no hubiera sido este. Piensen en las alquilpiridinas. O sea, esos hidrógenos son acídicos, en presencia de amiduro de sodio no van a desprotonar, se van a volar. Y es una base fuertísima, ¿sí? Entonces el curso de la reacción va a ser otro. No sé, depende del electrófilo que encuentre en su camino, ocurrirá lo que tenga que ocurrir, ¿sí? Bien. ¿Qué? Si tuviéramos, en vez de un arilo, un metilo o un etilo. Sí, porque esos restos alquílicos, la posición inmediatamente adyacente al anillo pi deficiente, esos protones tienen acidez, con lo cual se van a desprotonar. Una vez que se desprotonaron, ya les digo, dependiendo del electrófilo al que puedan acceder, reaccionarán. Y creo que tenemos específicamente desarrollado eso en algún otro punto. Bien, acá también, como pasaba en el caso del núcleo de piridina, tenemos una segunda posibilidad con respecto a lo que son las sustituciones nucleofílicas, una posibilidad más fácil en términos energéticos, que es el desplazamiento de un buen grupo saliente en vez de estar desplazando hidruro, que requiere en este caso incluso condiciones más drásticas, oxidantes más fuertes que en el caso de la piridina, ¿sí? Cuando en 2 o en 4 tenemos un buen grupo saliente, fíjense que incluso hay reacción con un nucleófilo débil como el agua, ¿sí? Eso en la piridina no ocurría. Nuevamente, la benzofusión disminuye la estabilización por aromaticidad, con lo cual para las reacciones con nucleófilos partimos de un basal más alto y la energía de activación es más pequeña comparativamente y en términos relativos. Eso se traduce, por eso yo hago hincapié en algunos casos en las condiciones de reacción, porque es ahí donde uno se da cuenta de la reactividad. Cuando uno quiere hacer materialmente la reacción, lee la técnica y le dicen, bueno, caliéntelo en agua no, en agua no va a poder, bueno, vaya a saber cómo hicieron el sistema, caliéntelo en agua 1 hora, mientras que el otro había que, no sé, llevarlo a reflujo 2 días con hidróxido de potasio al 30. Bueno, eso nos da una idea muy clara y digamos, concreta de lo que es la reactividad. Bien, obtenemos en el caso de agua la 2-hidroxiquinolina, cuyo tautómero más estable, en esto se parecen a la piridina, son las quinolonas.
¿Quinolona? Sí, quinolona. Si tratamos con etóxido de netanol, también podemos obtener etoxiderivados. Y acá, típico problema que aparece en las evaluaciones, está, bueno, todo englobado, digamos, ¿no? Al preguntar cuál es el producto que se va a obtener tratando este compuesto con un solo mol de metilamina, básicamente uno tiene que pensar varias cosas, ¿sí? ¿Cuál va a reaccionar? Primero, atención, porque nucleófilo, qué sé yo, lo van a poner en posición 2, por ejemplo. No, ¿sí? Eso implicaría abstracción de hidruro, etcétera, etcétera. Va a reaccionar con alguno de los dos halógenos. Por no hablar de respuestas probables no, sino más bien, espero que no, pero sí posibles, donde va al anillo bencénico, a cualquier lado. No. Nucleófilo va al anillo de piridina. Si no tenemos un buen grupo saliente, bueno, irá por la SNA con desplazamiento de hidruro, pero si tenemos un buen grupo saliente, va por este otro mecanismo, ¿sí? Bien, o sea, alguno de los dos cloros se va a sustituir porque hay un solo mol de amina y vamos a tener que decidir cuál es. Ya creo que con todo lo que hablamos, incluso dormidos podrían decir que va a ser la posición 4, ¿sí? Ahí, cuando ustedes planteen el intermediario viene de la adición de la metilamina acá, este par de electrones, carga negativa sobre el carbono, siguiente estructura resonante, el par de electrones acá como doble enlace y el nitrógeno con carga negativa, más estable que carbono con carga negativa, con lo cual tenemos una estructura muy contribuyente que no vamos a poder plantear cuando planteemos el desplazamiento del halógeno en beta, ¿sí? Bueno. Bueno, esto es simplemente para ver que en las condiciones de reducción, digamos, de dobles enlaces, bueno, o más o menos, se va a atacar la parte bencénica, de preferencia la piridínica, pero con reductores de tipo hidruro, nucleofílicos, el ataque va a ser sobre el anillo de piridina, ¿sí? Eso por las distintas afinidades que tienen las dos partes que se pueden reducir. Obviamente, probablemente haya alguna condición para la hidrogenación catalítica donde se reduzca absolutamente todo. Pero si uno no fuerza las condiciones, es más sensible a la hidrogenación catalítica, que es reacción típica de alquenos, dienos, etcétera, la parte bencénica, y a la reducción con nucleófilos, la parte piridínica. Esto creo que no tiene demasiado sentido, simplemente recordar que, al igual que lo que ocurría con la piridina, el tratamiento de la quinolina con perácidos, metacloroperbenzoico, perbenzoico, algún ácido en presencia de agua oxigenada que genera el perácido, nos va a dar también el N-óxido de quinolinio. Bien, así como hablamos de los derivados de la piridina, vamos a hablar de los derivados de la quinolina. Y empezamos por las hidroxiquinolinas u oxoquinolinas, así como lo hicimos no estoy segura si lo hicimos así en el caso de la piridina, pero vaya. Bien, esto está bastante resumido. Tenemos acá originalmente planteado el equilibrio, que como en el caso de los derivados piridínicos está desplazado hacia la derecha, hacia la formación de la quinolona, de la 2-quinolona.
Esta parte está dedicada al comportamiento ácido-base, donde realmente ocurre algo muy análogo. La protonación, como alguien dijo, ocurre sobre el oxígeno, porque si ocurre sobre el nitrógeno, se bloquean las posibilidades de estabilización de ese par electrónico. ¿Sí? Entonces la protonación es en oxígeno, la desprotonación es en el NH, porque el oxígeno deslocaliza la carga negativa que se origina por sus características de atractor de electrones. Eso ya lo sabíamos. En cuanto a la estabilización, recuerden que esta forma es aromática y esta, si bien formalmente no lo es, tiene una fuerte estabilización debida al grupo amida. ¿Sí? Esta estructura en el grupo amida es muy contribuyente y eso tiene muchas consecuencias y tiene consecuencias a nivel biológico en la estructura de las proteínas, que son cadenas polipeptídicas. ¿Sí? O sea, están unidos por enlaces amida los aminoácidos. Y la rigidez relativa de los enlaces amida tiene consecuencias sobre la estructura de las proteínas. Y, digamos, si uno quiere poner a prueba esa hipótesis, puede observar el espectro de una amida. Piensen en cualquier amida que no esté metida dentro de un sistema heterocíclico, ¿sí? Una amida terciaria, siempre van a tener un resto sobre el nitrógeno que esté mirando hacia el carbonilo y el otro resto que esté del lado de, no sé, si es una Z-amida, del lado del metilo de la Z-amida. Si hacen un espectro RMN de ese compuesto, van a ver como si tuvieran una mezcla de dos compuestos, que son los isómeros cis y trans, ¿sí? Que se originan por el carácter parcial de doble enlace de ese enlace nitrógeno-carbonilo. Yo sé que esas estructuras resonantes son muy contribuyentes al punto que, bueno, acá hay una especie de doble enlace parcial y eso se comprueba así rápido y fácil con el RMN. No en este caso, porque en este caso tenemos todo metido dentro de un sistema heterocíclico rígido, no vamos a ver absolutamente nada, pero una amida normal, qué sé yo, la N-metil, N-etilacetamida, presenta este fenómeno. Bien, volviendo a la Tierra, que nos va a interesar desde el punto de vista sintético de estas quinolonas, que al igual que las piridonas, por reacción con oxicloruro de fósforo, podemos tener el halo derivado, cloro derivado en este caso, que luego puede ser atacado por una variedad grande de nucleófilos, que incluyen nucleófilos fuertes y nucleófilos no tan fuertes, e incluso nucleófilos débiles si encontramos las condiciones debido a la mayor reactividad. Exactamente lo mismo, aunque las estructuras resonantes son un poquito más, hay que pensar un poquito más, pasa en el sistema vinílogo, que es el equilibrio 4-hidroxiquinolina, 4-quinolona. ¿Sí? Todo lo mismo que planteamos acá, podemos plantearlo para este compuesto, tanto el comportamiento ácido-base como la posibilidad de transformarlo en 4-cloroquinolina. Mientras que la 3-hidroxi no presenta esa estabilización, no es ni una amida ni el vinílogo de una amida, es simplemente un compuesto que tiene un grupo básico y un grupo ácido o con una cierta acidez tipo fenol en la misma estructura. Se desprotona el grupo acídico, se protona el grupo básico, esto origina una estructura suiteriónica que, a diferencia de las de arriba, no va a reaccionar con oxicloruro de fósforo, pero sí nos va a dar, cosa que las de arriba no daban, reacción de caracterización de fenoles con tricloruro férrico,
vamos a obtener un complejo coloreado. Es una manera así rapidita de distinguir las unas de la otra. Todavía tenemos un ratito. Bien, acá tenemos las aminoquinolinas. En las aminoquinolinas, como pasaban las aminopiridinas, predomina la forma amino, ¿sí? Por todas las mismas causas que ocasionaban el mismo fenómeno en las piridinas, ¿sí? El nitrógeno es más electrón dador y es menos electrón aceptor. En todo caso, vuelvan a mirar lo otro, ¿sí? Vamos a ver, como hicimos la otra vez, si se protonan una vez, si se protonan dos veces y dónde se protonan. Acá tenemos un pKb, acá tenemos otro pKb y acá tenemos uno, pero el otro me faltó. Bueno, tendría que agregar el segundo pKb. Ahí hay dos pKb. Entonces, ¿por qué no se protona? Bueno, ya vieron que se protona sobre el piridínico. ¿Por qué no se protona sobre el grupo amino exocíclico? Este par, por como es la parte electrónica, puede estabilizar, exactamente, puede estabilizar a un catión, ¿sí? Este par no puede entrar en resonancia porque ya tendríamos que empezar a plantear estructuras chinas con, no sé, un triple enlace, alguna aberración de ese tipo. No lo podemos hacer entrar en las resonancias, ¿sí? Pero este otro sí. Si protonamos este, se bloquea y tenemos la resonancia de la quinolina, la típica de la quinolina, pero perdimos la estabilización por el grupo amino que sí está acá, ¿sí? Si protonamos el piridínico, se genera el catión y este nitrógeno dador es capaz de ceder electrones y tomar sobre sí la carga, o sea, dispersarla. Exactamente lo mismo, no más que las estructuras resonantes van a tener que hacer un movimiento más porque es el vinílogo, entonces va a haber un movimiento más del doble enlace. Exactamente por el mismo motivo se protonan también acá el nitrógeno piridínico. Y había algo más que yo quería decir que se relaciona con el hecho de que no se vuelvan a protonar. Bueno, que ya me lo acordaré. Ya me lo acordaré porque la otra vez cuando lo hablamos sobre las piridinas lo tenían súper presente y ahora no. ¿Qué era? Sí, queda positivo, pero acá también está positivo. Acá. Sí, es probable que sí. Es probable que sí, pero no lo digo así demasiado taxativamente. Tendría que hacer un poco de memoria con respecto a las piridinas. No sé, en el momento cuando lo expliqué, mi piridina lo tenía absolutamente presente y ahora no. Se ve que hasta yo también me canso de tanto ir y volver sobre lo mismo. Mientras mi memoria vuelve, esperemos que eso ocurra rápidamente, vemos lo que pasa en el caso de la 3-amino. La protonación, ¿se acuerdan? Eso, ahí sí que me acuerdo lo que habíamos hablado en piridina. Esto se puede mirar como una quinolina con un sustituyente dador de electrones. Es el vaso medio lleno. Y también lo podemos mirar como una especie de anilina o naftilamina con un sustituyente atractor de electrones que le disminuye la basicidad. ¿Sí? Eso sería el vaso medio vacío. ¿Con qué nos quedamos? Con lo que nos conviene a los fines de la basicidad, que es una quinolina con su basicidad exaltada por la presencia de un grupo dador de electrones. Con lo cual la primera protonación, que es la más fácil energéticamente, ocurre en el nitrógeno piridínico.
Y la segunda protonación, esa no es, vamos a obtener una especie con dos cargas positivas, un dicatión, eso no es favorable, pero digamos que si los ponemos en condiciones de ácido muy fuerte, concentrado, vamos a lograr lo que no logramos en este caso. Sí, tal cual. Si se vuelve a protonar, este par, tenés razón, sí, ahora que me lo decís me parece absolutamente obvio. Y digamos, al estar este par bloqueado, ¿sí?, una reprotonación, no se podrían plantear estructuras resonantes que involucran al par de electrones, ¿sí?, porque no podríamos usarlo para hacer la deslocalización. Por eso no hay una segunda protonación. Gracias por la ayuda. En cambio, en este caso no hay, digamos, una razón de ese tipo para que no ocurra, porque ya no había una asistencia, ya desde el principio, digamos, no había una asistencia de este par de electrones a la protonación de este nitrógeno, ¿sí? Uno escribe las estructuras resonantes, la carga positiva empieza acá, luego pasa acá, y luego pasa a posición 4. Nunca está en la posición donde está el amino, que es el que le podría dar electrones por efecto mesomérico, ¿sí? De ahí la diferencia. Bien, ya habíamos visto un poco la formación del N-óxido de quinolina. El N-óxido de quinolina tiene características parecidas al de piridina, o sea, está aumentada la reactividad frente a electrófilos y frente a nucleófilos. Frente a nucleófilos conservamos la orientación y frente a electrófilos la orientación cambia, ¿sí? Tenemos acá algunas reacciones puntuales. La reacción con sulfonítrica a bajas temperaturas predomina, digamos, lo primero que ocurre es la protonación del N-óxido, con lo cual ahí se bloquea su capacidad de ceder este par de electrones en la resonancia, ¿sí? Al estar este N-óxido protonado, se comporta como un N-metilo, o sea, no hace otra cosa que disminuir aún más la reactividad de la parte piridínica para la CEA, con lo cual la CEA va a ocurrir, pero va a ocurrir en el anillo de benceno en posición 8. Evidentemente el N-óxido algún efecto tiene para bloquear o disminuir la cantidad de derivado que se obtiene en 5. Si la reacción es a 70 grados, o una temperatura más alta, digamos, o no a bajas temperaturas, vamos a obtener el 4-nitro derivado, y eso de alguna manera nos está sugiriendo, no digo indicando, pero sí sugiriendo que si hacemos la reacción de manera tal de anular el efecto del N-óxido, digamos por lo menos el efecto dador, pasa lo que ocurre en la quinolina, ¿sí? El electrófilo va a la parte bencénica y listo. Pero si no tenemos esta situación, que en realidad es una situación particular, lo que pasa con el N-óxido en condiciones más o menos normales de nitración es que se obtiene el nitro en posición 4. ¿Qué nos dice eso con las reactividades relativas de la parte heterocíclica y de la parte bencénica? En la quinolina el grupo nitro va a 8 o va a 5, no hay dudas, ¿sí? Que el N-óxido, cuando no está bloqueado, digamos, cuando puede ejercer su efecto dador, oriente preferentemente al anillo de piridina, nos está indicando que le está aumentando bastante la reactividad de la parte piridínica del sistema. Si no, el electrófilo en este sistema de quinolina, en estos benzofuncionos, tiene la opción, tiene la chance de atacar a la parte bencénica, que siempre va a estar menos desactivada.
Perdón por la musiquita. Bien. Bueno, piensen como ejercicio si serían capaces de explicar estos resultados con las estructuras resonantes. ¿Sí? Pueden probar planteando la resonancia, digamos, de los sustratos antes de que les ocurra nada, ¿sí? De esta especie, y si no, del N-óxido sin protonar. Y también prueben hacer las estructuras resonantes cuando ya ocurrió el ataque electrofílico. Van a estar un rato, pero van a salir así súper veloces para la deslocalización electrónica, para plantear las estructuras, van a ser el correcaminos. ¿Sí es que saben lo que es el correcaminos? ¿Saben lo que es? Sí. Todavía no estoy tan vieja. O ustedes ya no son tan jóvenes. Bueno, algo que me está quedando en el tintero es la reacción con nucleófilos. En la reacción con nucleófilos, este es un nucleófilo fuerte, en la reacción con nucleófilos la reactividad también aumenta, porque el N-óxido puede deslocalizar una carga negativa, y el ataque preferencial es en 2, y la novedad es que después de que se produjo el aducto, la rearomatización ocurre con pérdida simultánea del N-óxido. ¿Sí? Entonces, partimos del N-óxido, terminamos en la quinolina no N-óxido y se adicionó, o se sustituyó, mejor dicho, el hidrógeno alfa por un nucleófilo, en este caso un Grignard. Acá vienen las alquilquinolinas. Fíjense que seguimos trabajando con derivados arílicos para no meternos en problemas. Bien, esta parte de esto ya hablamos, ¿sí? Esto está así breve porque es exactamente lo que pasa, lo mismo que pasa con las piridinas. Si tenemos restos alquílicos en la porción bencénica, esos restos alquílicos se van a comportar como el tolueno, o sea, no van a tener una acidez apreciable porque no hay ninguna razón por la cual tengan una acidez distinta a la del tolueno. ¿Sí? Esto está escrito condensado, pero digamos que se pueden escribir ecuaciones, etcétera, etcétera, pero simplemente porque el comportamiento es muy análogo al que vemos en el caso de las piridinas. Déjenme ver si... No, ya está. Lo mismo la parte de sales de quinolíneo cuaternarias, nuevamente es lo mismo. Así que no hay demasiado más nuevo que decir sobre eso. Bueno, dejamos acá, o sea, hay dos posibilidades. Avanzamos un poco más, que viene la parte de isoquinolina, o dejamos acá y el viernes hacemos así no sé cuántos van a venir, no me voy a hacer demasiadas ilusiones, pero yo por lo menos voy a hacer una sesión hasta que las velas no ardan, porque terminar isoquinolina y la parte de heterociclos con 2 nitrógenos va a ser bastante larga. ¿Sí? Bueno, ¿están invitados? Sí, es lo último. No, digamos, son heterociclos, sobre todo, isoquinolina es muy parecido a quinolina. La parte de azoles es la que más me interesa. La parte de diacinas es como tener nitropiridinas. ¿Sí? Pero azoles quiero que lo sepan. Y bueno, llegamos, digamos así, porque yo realmente prefiero ir lento y hablando y no... digamos, ir pasando materiales sin dar tiempo a que piensen. Pero por suerte está esa posibilidad de terminar el viernes con los retazos que nos faltaban y con lo que no se dio el martes. Bueno, nada más entonces. Estoy en la organización de clases de consulta. Digamos, la idea es que empiecen la semana que viene de trabajos prácticos.
y que sigan hasta los recuperatorios puntuales y generales. Está la posibilidad, todavía no les mandé el mail, digamos, formal a los jefes, pero está la posibilidad, que a ustedes quizá no les interese, pero pueden irlo diseminando, de que el recuperatorio general se tome una semana después para dar una semana más de tiempo. Eso pueden irlo divulgando. Sería para ayudar, digamos, ¿no? Para dar, digamos, más tiempo para que puedan estudiar. No tienen cara de irse a recuperatorio general ustedes, pero uno nunca sabe. Bueno, buenas tardes y el viernes vendrá lo que falta.